Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y muy amables por acompañarnos. Y tenemos en esta ocasión algo muy interesante que seguramente usted ha estado reflexionando en las últimas semanas, sobre todo pues a raíz de esta muy posible fractura definitiva de los acuerdos o de los arreglos que se buscaron para modificar y prolongar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos, que no tuvo ningún resultado, ni siquiera ese de que ahora va a haber un campeonato de fútbol entre los tres países. Eso no tiene nada que ver con el Tratado de Libertad Comercial conocido allá como NAFTA, y que el señor que gobierna los Estados Unidos ha decidido romper, como ha decidido romper tantas otras cosas en el mundo. Pero esa es solamente una parte de las relaciones de México con los Estados Unidos, que es una relación amplia, compleja, profunda, distante, lejana, para algunos absolutamente dominada por los Estados Unidos en un esquema neocolonial brutal en contra de México, y para otros no tanto. Y para mí no importa lo que yo piense, yo aquí no pienso, yo nada más conduzco esta emisión, pero quienes sí saben y tienen opiniones importantes son las personas que hoy me acompañan, a quienes voy a presentar, brincándome un poco lo abultado de sus currículum, porque son personas de sabiduría académica y representan a la Universidad Nacional, al Colegio de México, al ITAM, y del ITAM es la doctora Valeria Cepeda, quien es doctora en Historia, maestra en Historia, licenciada en Historia, y creo que por esa razón historiadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Y también me permito el gusto de acompañar a la doctora María Alejandra Salas Porras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es antropóloga de la Universidad de Columbia, maestra en Ciencias Sociales, tiene un doctorado en el London School of Economics. O sea, todo lo que usted no va a encontrar en el gabinete, aquí lo va a ver. En ningún gabinete, ni ya visto ni por ver, no lo va a encontrar. Lo mismo que el doctor Reinaldo Ortega Ruiz, quien es doctor en Filosofía y Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, entre otras cosas que él desempeña en el Colegio de México. Pues tres grandes instituciones académicas para que nos respondan a ver qué desastres son las relaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, yo creo que históricamente nunca han sido estables, ¿no? En varias ocasiones han sido desastrosas y creo que México ha sabido sortear en muchas veces esos conflictos o esas problemáticas que ha tenido. Sin embargo, hoy estamos ante una problemática mucho más compleja, porque no solo es el problema entre dos vecinos, es un problema a nivel mundial. Hay un cambio, una desestabilización de las estructuras del ámbito internacional que se fundaron o se crearon desde 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial, que se consolidaron durante la Guerra Fría, y lo que ahorita vemos es esa ruptura de un multilateralismo y de un sistema económico y político que se había fundado desde 1945 y que con la llegada de Donald Trump se está rompiendo justamente ese liderazgo que tenía Estados Unidos a nivel mundial. Y lo que vemos ahorita es un vacío de liderazgo que no queda claro quién lo va a sustituir, y en ese sentido entra también el papel de México. ¿Sí? No solo es ver hacia los Estados Unidos ante un presidente que ha sido agresivo, que nos ha minimizado, que está dispuesto a levantar tarifas arancelarias, que incluso está dispuesto a terminar con el Tratado de Libre Comercio y establecer, de acuerdo a sus intereses, un acuerdo bilateral, rompiendo
con la tradición multilateralista que tenemos de los últimos 70 años. Entonces es mucho más complejo que eso. ¿Está usted de acuerdo, maestra Alejandra? Sí, creo que compartiría varias de las ideas que ha aportado la doctora. A mí me gustaría ubicar la relación México-Estados Unidos en el contexto del nuevo proteccionismo que ha surgido, digamos, en los últimos, empezó a aflorar hace ya una década, pero desde que Trump llegó a la presidencia ha sido verdaderamente explosivo y ha alterado muchas de las estructuras. A mi juicio es un nuevo proteccionismo. Algunos hablan de un proteccionismo neoliberal, lo que suena aberrante, la verdad, porque, pero bueno. El neoliberalismo era todo lo contrario, ¿no? Era la exactamente, apertura. pero creo que tiene diferentes expresiones, tiene una dimensión muy intensa en el ámbito comercial. Yo creo que ahí es donde adquiere mayor relevancia. ¿Por qué? Bueno, porque Trump empieza por desconocer muchos de los tratados, algunos de los cuales ya se habían acordado básicamente, como el Transpacífico, el Transatlántico también. El Transatlántico todavía estaba en proceso de negociación, pero se había avanzado considerablemente, y por supuesto el TELCAN, ¿no? Entonces, empieza por desconocer esos tratados, pero desde una lógica de mucha incertidumbre, ¿sí? Últimamente ha dicho que bueno, que va a reconsiderar las negociaciones que se habían logrado con el Transpacífico, pero manteniéndose pues muy ambiguo en ese terreno, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, y sobre todo recientemente, empieza a introducir aranceles, ¿verdad? Aranceles que pueden desencadenar una guerra muy intensa, y que lleve pues a diferentes formas de aislacionismo, ¿verdad? Pero también el proteccionismo se manifiesta en el terreno migratorio, ¿verdad? Y no solamente se da en Estados Unidos es especialmente agresivo, pero también está en Europa. En Europa han tratado de, digamos, administrarlo, pero sin embargo hay un proteccionismo que por supuesto está provocado por las olas migratorias que vienen de Medio Oriente, ¿no? Y con murallas, y con cercas, y también, con púas, y con sí, alambradas, como de en el facto, Mediterráneo, ¿no? De facto, en No, varios de facto países. y de acero, y de Sí, en alambre. algunos países, por supuesto. España. Como guetos. No, y Hungría, en el caso de Hungría es terrible, ¿no? O sea, porque ahí sí son, como dices, murallas, ¿no? Y entonces, además, la migración, por lo menos la migración africana, le pueden poner una muralla de agua llamada el Mediterráneo y se la pasan. Aunque se ahoguen a la mitad de los que quieren pasar. sí. Bien. Y bueno, agregaría nada más la crisis del multilateralismo, sobre la que ya abundó, que pasa por desconocer varios de los tratados, el Tratado de París, y por una actitud, yo diría, muy agresiva hacia todas las organizaciones de corte multilateral. O sea, la agresividad defensiva del gobierno de Trump, ¿no? Trump dice que se está defendiendo, pero se defiende a la manera de su propia cultura. Se defiende con un rifle de asalto en la mano, que es como viven los americanos. Sí, es ofensiva, tiene razón. Pues sí, bueno. Tenemos 2 minutos antes de hacer terminar este bloque. Si quiere, pues muy comienza brevemente, usted con su idea y ahorita yo creo seguimos. Que es importante analizar la situación de México en el contexto internacional en por lo menos 2 niveles. Un nivel sería el nivel sistémico, es decir, qué es lo que está pasando en todo el sistema internacional. El sistema internacional ha pasado de una situación de cuasi unipolaridad, es decir, Estados Unidos como la única potencia económica, nuclear,
que tenía dominio en distintos ámbitos del poder internacional, eso después de la desintegración de la Unión Soviética. Hemos pasado en los últimos 20 años a una situación de multipolaridad, es decir, hay distintos polos de poder en el mundo, la Unión Europea, China como una de las grandes potencias emergentes, Estados Unidos sigue teniendo poder en los distintos ámbitos, pero por ejemplo en términos de su poder económico pues se ha visto disminuido comparativamente con otras potencias y otras regiones del mundo. Entonces ese es un primer tema que hay que tomar en cuenta. Otro nivel de análisis es ya específicamente la relación entre México y Estados Unidos. La relación entre México y Estados Unidos estuvo enmarcada durante estos años, desde pues, el 94, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que era un proyecto de los tres países con la idea justamente de entre un mundo más competitivo, lograr que estas tres economías pudieran hacer frente a todos esos retos de competencia económica, de mayor capacidad de poder en el mercado, pero este proyecto, digamos que estaba afincado en esta idea de una región de América del Norte, se ve en este momento amenazada por una serie de cambios internos en Estados Unidos. Básicamente la subida de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y él va a ganar la presidencia con un discurso básicamente de Estados Unidos va primero. Estados Unidos va primero, que es un discurso que no es tan, que tiene algunas raíces históricas, ¿no? Entre guerras, por ejemplo. Déjeme comentar esto de las raíces históricas, sobre todo en la relación con México, nada más que hagamos esta pequeña pausa y regresemos, porque al volver yo quiero plantear aquí una herejía, y ustedes ponen una hoguera y le echan lumbre y me ponen ahí en medio, o a lo mejor nos queman a los cuatro juntos. Vamos a ver. Permítame un momento, ahora regresamos. Muchas gracias, volvemos desde el Congreso. Estamos analizando las relaciones entre México y Estados Unidos y también pues, en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo con esta ola internacional del proteccionismo, tanto para el comercio como para la migración y todo este reacomodo de los antiguos bloques que se fracturaron, empezaron a surgir otros polos de poder después del término de la llamada Guerra Fría y algunos lo señalan como punto exacto, la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Y yo la herejía que veo es que si bien el neoliberalismo democrático trató de instituir una corriente generalizada de libertad comercial y de libertad económica, vinieron apareciendo brotes de totalitarismo que son los que han empezado a modificar el mapa. Me refiero al totalitarismo chino en lo político, donde Xi Jinping va a durar más tiempo que Confucio, porque ya no solo su persona, su pensamiento es parte de la Constitución china. Bueno, eso creo que no lo consiguió ni Mao ni Deng Xiaoping. En Rusia cayó la Unión Soviética, pero Rusia sigue manteniendo el control geopolítico de las antiguas repúblicas y ahí está la prueba de Crimea. Y en los Estados Unidos aparece una dictadura etnocentrista o, ¿cómo podríamos llamar?, guaspocentrista, y entonces imponen esto. Y cuando se quiere jugar a la consulta democrática, resulta que la tiranía de la aparente mayoría en Inglaterra saca a los ingleses de la Unión Europea. Entonces, este es un problema político que genera problemas económicos, que después se vuelven dificultades para las relaciones entre los estados, o es meramente consecuencia de que la economía ya no da para el tamaño del mundo y andamos buscando acomodos cada vez que se puede. Bueno, yo creo que uno de los grandes
problemas es que a raíz de la crisis de los 70, la crisis económica de los 70, que da, digamos, por terminado el modelo económico de Bretton Woods, y si entonces se apuesta por el neoliberalismo a partir de las presidencias de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, lo que se da es, se aleja un poco el mundo, digamos, de la parte, el mundo occidental de la parte política y va a apostar por la parte económica, entendiendo que esa economía pues tendría que ir de la mano con la democracia, o así se vende, ¿no? Con la democracia, la igualdad y todo. Y resulta que 30 años después, como bien decía la doctora, aunque se manifiesta ahorita, pero ya desde principios del siglo XXI, hay toda un malestar de que este neoliberalismo que iba a reducir la desigualdad, que iba a mejorar, resulta que no. ¿Sí? Resulta que los que han ganado son unos pocos y la mayoría, las clases medias han bajado, ha aumentado la desigualdad, no solo en México, por ejemplo, sino también en Estados Unidos dramáticamente. Y entonces hay un enojo por el modelo económico y eso se va a traducir en un enojo a nivel político. Y entonces ya no es una cuestión de pensar en democracia o en el liberalismo, sino buscar esa satisfacción económica que hace que cuando llegue un personaje que promete Make America Great Again, pues obviamente ellos busquen eso. No me importa seguir en el G7, en los acuerdos de Irán, eso nos cuesta dinero. Hay que enfocarse en lo que el pueblo americano quiere. Y como bien decías, no es algo nuevo. Nixon lo hizo en los 70. No, Nixon, lo hizo Monroe, lo hizo Nixon, lo hizo Reagan, ¿no? Nada más que llegaron ahí los Chicago Boys a poner un nuevo proyecto. El problema es que hoy no hay ningún nuevo proyecto. Se está tratando de parchar este modelo económico político que está en decadencia. El proyecto es el manazo, ¿no? El proyecto es, pero yo lo veo, por ejemplo, este asunto de los aranceles y lo que acaba de ocurrir en el G7, ¿no? No era viable, no era posible, solamente con el análisis de los hechos internacionales, suponer que algún día un presidente de los Estados Unidos iba a firmar un documento y media hora después arriba de un avión iba a decir, retiro mi firma. Por Twitter. Por Twitter. O sea, ante esa superficialidad irresponsable que hace evidente que el America First no es más que una frase que no tiene contenido, el mundo ande bailando sin saber realmente qué es lo que está pasando y sin que nadie se atreva a poner un verdadero bloque enfrente. Que esa fue la gran virtud, entre comillas, de la Guerra Fría, que las cosas se controlaban. Había momentos de contención y mutuamente se contenían, como la crisis de los misiles en Cuba. Si no hubiera habido un equilibrio de fuerza, habría habido no sé qué conflicto, no sé qué habría pasado, ¿no? Pero hoy en lo económico puede pasar lo que quiera y nadie le pone un freno a Trump. Y los más sufridos de todos... Tampoco es lo que quiera. O sea, ahí hay una... es verdad que hay una serie de cambios en la política estadounidense importantes, ¿no? En términos de, básicamente Trump dice, yo no quiero pagar los costos del hegemón, del país que es la primera potencia y que tiene que ser el policía del mundo y que tiene que apoyar la seguridad de Europa y que tiene que apoyar la seguridad de la OTAN y todo. De la OTAN. O sea, él insiste, y no es el primero, mucho antes de él hubo teóricos neoconservadores que dijeron desde hace muchos años, bueno, nosotros hemos pagado por la seguridad en Europa a partir del paraguas nuclear y a partir de nuestras intervenciones en la OTAN y no hemos recibido, digamos, los beneficios de esa protección. Europa ha crecido y entonces en esa visión muy miope y de corto plazo, pues Trump dice y le dice a sus electores, hay que leer, yo creo, a Trump en términos de, es un presidente que está concentrado, que primero
para él mismo fue una sorpresa llegar a la presidencia como llegó. Pero pues usó el disgusto del que ya se habló aquí, el enfado de los estadounidenses, de las secciones que se han desindustrializado en Estados Unidos y que escucharon lo que querían oír. Es decir, si les dice, pues yo voy a volver a traer los trabajos de las automotrices a este país, voy a volver a traer las compañías acereras, y entonces, ¿cómo dice que va a hacer eso? Bueno, dos cosas voy a ser muy claras. Una es una reforma fiscal que va a reducir impuestos, eso es muy popular en Estados Unidos, va con la tradición americana, que eso va a tener costos altísimos en el largo plazo y en el mediano plazo para Estados Unidos, evidentemente, pero este es un político que lo que quiere es el corto plazo. O sea, él quiere demostrar que tiene la capacidad de hacer cosas que dijeron que eran imposibles, que hizo una reforma fiscal para enriquecer mucho más a los grupos más privilegiados de ese país. En ese sentido, pues los más ricos de Estados Unidos pues están contentos. Eso obviamente va a poner en una crisis fiscal el Estado, pero eso lo va a tener que pagar el siguiente presidente, ya ni siquiera él. Entonces, es necesario como tener un discurso y una firmeza en términos de la relación con Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que ahí quien se dio cuenta rápidamente de la situación fue la canciller Merkel. Angela Merkel dijo, bueno, muy bien, o sea, ustedes no quieren seguir cooperando en esta serie de áreas, pues no esperen la cooperación de nuestra parte. Nosotros vamos a seguir por el camino que hemos trazado desde hace muchos años, con nuestra política económica, con nuestra idea. Si ustedes lo que quieren es ir imponiendo aranceles, pues nosotros impondremos los nuestros. Hay una serie de instituciones, va a haber obviamente que ya hay demandas en la Organización Mundial del Comercio, esas demandas muy probablemente las gane los estados que están demandando a Estados Unidos, pero eso lleva un proceso, es un proceso que a él incluso puede tardar 3 años. Él en este momento lo que está viendo es cuáles son las elecciones de noviembre, cómo puedo yo mantener una mayoría en el Congreso y cómo puedo evitar que los demócratas me ganen la Cámara. Ese es su objetivo, o sea, y hay que verlo en esos términos. Y en esos términos, pues a él evidentemente no le convenía llegar a un acuerdo con México y Canadá en este momento. Dependiendo de lo que pase en la política interna en noviembre, si él pierde o si los republicanos pierden el Congreso o no, pues entonces él volverá a ver sus cartas y a ver cuáles son las razones por las cuales perdió o ganó, porque esa parte es muy importante. O sea, yo creo que en este momento, y sobre todo dada la debilidad estructural de México, dependemos mucho de lo que pasa en la política interna estadounidense en este momento. Es decir, la posición del presidente norteamericano depende totalmente de su política interna. Si él ve que esta política en contra de México y Canadá, que es lo que ha hecho, no le reditúa lo que espera, pues entonces pues la cambiará y se le hará lo más sencillo del mundo. O sea, como su discurso no tiene, su coherencia es una lógica política del cortoplacismo. Todo es coyuntura. Y entonces la coyuntura y la importancia es que yo como presidente parezca el actor más importante. Obviamente, preparar su reelección, cosa que yo creo que va a conseguir, lo cual nos pone a los mexicanos en un escenario muy interesante, porque todo el próximo gobierno mexicano va a tener que negociar con el señor Trump. Así que el proyecto del que gane aquí no tiene viabilidad si el señor Trump sigue allá. Tendrá que ajustarse lo de aquí a lo de allá. Vamos a escuchar a Miguel Reyes Razo y terminando la crónica de don Miguel, vamos a la tercera parte de esta conversación. Ahora regresamos. Suele platicar muy en confianza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A decir verdad, yo entré a la política, o a mí me interesó intensamente el gran universo de la política al influjo, al efecto de la lectura de los libros del escritor mexicano Luis Spota. Me hubiera gustado conocerlo, tratarlo.
Y como yo, Miguel Reyes Razo, su servidor, tuve el privilegio de tratar y de ver toda mi carrera, sus inicios, las oportunidades, el aliento y el apoyo del maestro Luis Espota Saavedra, pues le he contado fragmentos, porciones de los relatos de cosas que vivimos, cómo se confeccionaba el suplemento cultural del Heraldo de México hace poco más de 50 años, cómo lo dirigía, con qué capacidad de trabajo movía sus días, ideas y trabajos Luis Espota. Infatigable. Pues sus primeras ganancias en el periodismo las obtuvo cuando con una cámara fotográfica se plantó en el puerto de Veracruz a captar la llegada de los refugiados españoles. Sí, aquellos que expulsaba la guerra civil del 36-39 y que llevaría al poder al generalísimo Francisco Franco, fueron captados por el joven Luis Espota. Las vendió y entró al periódico Excelsior, donde brilló intensamente. Era capaz de leer el plomo al revés, esa era la hechura de la manufactura del periódico, se decía, un efecto que es enrautear, colocar los lingotes que salían de los linotipos, era plomo fundido en un crisol, y los operarios iban formando los caracteres y dando nota. Pasaba esa nota, lo escrito por el reportero, en este caso Luis Espota, que logró en Excelsior un récord mundial y ya imbatible. 50 días consecutivos obtuvo la nota de 8 columnas, la de 8, como decimos en el argot periodístico, la más importante, 50 días en competencia con otros reporteros como Carlos de Negri, como Jorge Piñó Sandoval. Pero qué decir del medio cinematográfico, donde él se movió tanto y dirigió películas y escribió tantos argumentos. Uno de ellos, premiadísimo con Arieles, se llamó En la palma de tu mano. Lo estelarizaron Arturo de Córdoba y Leticia Palma, me parece. Es un argumento de Luis Espota, pero recrea ese mundo del cine en La estrella vacía. Y también se ocupó del mundo de los braceros, en Murieron a mitad del río. Cuenta los problemas que en los 40, 50 eran los espalda mojadas, los wetback, que le decían. ¿De qué no se ocupó Luis Espota? Los toreros. La vida de los toreros, los torerillos de la legua, cómo van buscando dar un capotazo por aquí, contratados por allá, en más cornadas, el hambre. Hizo programas de televisión formidables que se llamaba Metrópoli, en el Canal 2. Luis Espota hizo infinidad de cruzadas en favor casi siempre de la comunidad. El presidente López Mateos le encomendó que saneara el ambiente del boxeo y que echara de ese universo a los managers que abusaban en las regalías que cobraban a los boxeadores. Él determinó que no podían pasar de tanto tiempo y que no podría boxear quien no tuviera terminada por lo menos la primaria. Es decir, que tuviera ya más o menos noción de lo que le podría ocurrir si se dedicaba a hacer un deporte tan intenso y tan peligroso como el boxeo, de grandes, terribles golpes, basado en la fuerza de los golpes. Muere el día 20 de enero de 1985. Un cáncer en Coledo, en las vías biliares, lo mató muy pronto. Y dejó muchos pendientes, muchas historias por contar. De él decía don Francisco Martínez de la Vega, gran periodista mexicano, junto con Manuel Buendía, tenía el don de saber entretenernos. Y sus muchos libros, editados en el Fondo de Cultura Económica, en Costa Amic y en Diana, ahora son recogidos por Siglo XXI. Ahí puede usted encontrar muchas de sus obras, en esa editorial que dirige Jaime Labastida, presidente de la Academia de la Lengua. Sí, la lectura de un libro, como en el caso del presidente Enrique Peña Nieto, que de adolescente leyó a Espota y le despertó el apetito por la política, bien puede también definir muchas vocaciones y si no, por lo menos le entretiene enormidades. Qué bien escribe Luis Espota, porque ahí está su obra. Empleo el escribe, porque ahí está lo que ha escrito, lo que nos ha escrito, lo que nos ha legado Luis Espota Saavedra. Así un escritor pues no se muere. Luis Espota no está muerto. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, pues nos estaba diciendo el doctor Ortega de la manera como Trump cambia las cosas en función de beneficios instantáneos, cercanos, inmediatos, y lo mismo le dice una cosa que si después le conviene decir lo contrario, lo va a hacer con el NAFTA o TLC o con cualquier otra materia que le permita
afianzarse ante un electorado que es poco dado a la reflexión y muy proclive a la emoción. Él tocó las emociones de la América dormida, de la silent majority, dicen allá, y entonces esos lo volvieron el hombre poderoso que ahora es, pero que pues anda sin ton ni son, ¿no? Doctora, usted no. Sí, yo quería resaltar el hecho de que este fenómeno de Trump, que no está dispuesto, digamos, a asumir las responsabilidades de la hegemonía, también evidencia la debilidad de esta hegemonía, ¿sí? Entonces, no es expresión de fortaleza, sino por el contrario, es expresión de que ya no tiene las condiciones para asumir los costos, todos los costos asociados a la hegemonía, entre otros los costos de seguridad, ¿sí? A pesar pues de los enormes presupuestos que orienta la seguridad y justamente porque por el peso que estos tienen en las finanzas internacionales ya no está dispuesto a hacerlo, pero tampoco está dispuesto a hacerlo porque su economía ya no puede con esos costos, ¿no? Ya no tiene el vigor que tenía, a pesar pues, de que sigue siendo en áreas muy importantes una economía muy fuerte desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del conocimiento, ya no tiene la pujanza para poder asumir todos los costos asociados a la hegemonía y bueno, la respuesta es digamos, no reconocer en los hechos esa situación que enfrenta y bueno, pues actuar de una manera, yo siento, esquizofrénica, ¿no? Que de un lado quiere dar señales de fuerza y del otro lado no puede responder, ¿no? A esa situación. Y frente a todo eso, ¿qué puede hacer un país que históricamente no ha podido hacer nada, al menos desde 1847? Este país no puede hacer nada para defenderse en realidad de los Estados Unidos. Todo lo que nos está pasando es consecuencia del dócil plegamiento de las políticas americanas. Si no fuera por ellos, no estaría el ejército en la calle. Si no fuera por ellos, no tendríamos la guerra del narco que ellos le impusieron. No habríamos tenido ni la operación Cóndor de hace muchos años, no habríamos tenido el problema de las drogas, no habríamos tenido la deuda que tenemos, no habríamos tenido... Lo único que sí tendríamos sería completo el camellón de reforma, que tampoco lo tenemos, ya se lo llevaron, ya se lo robaron los gringos para su embajada. Entonces, ¿qué? A mí me da realmente, pues no sé, un poco de ternura vergonzosa cuando escucho a algunos compañeros míos en los medios que dicen que el presidente le debe dar un manazo en la mesa al señor Trump. Pues no tenemos ni mesa ni mano. Y que ya es el momento de que México reaccione. Eso sí, como cuando vamos perdiendo con Chile en el fútbol 5-0, reaccionar con dignidad y exigir que se nos respete. ¿Cuándo nos han respetado? A ver, hablando en plata, ¿no? Porque ahí está el Museo de las Intervenciones, ahí están las intervenciones americanas, la del 14, toda la historia mexicana es una historia de agravios por parte de los Estados Unidos. Y ahora nos ponemos dignos, o no podemos. Bueno, la idea era básicamente cambiar esa relación. Ver durante todo el siglo XIX, obviamente, pues Estados Unidos, dado su expansionismo, era visto como una amenaza para México, ¿no? Y pues fue una amenaza, nos quitaron más de la mitad del territorio y que nacional, se la cumple, ¿no? Hubo intervenciones, una amenaza que se cumple. El proyecto del NAFTA era justamente ver la oportunidad, ¿no? De tener un gran mercado que no se había utilizado, cambiando el modelo de desarrollo hacia un modelo de mayores exportaciones y vincularse al mercado estadounidense.
Esta realidad, pues evidentemente ahora cambia, y México, pues es claro, no está preparado nunca se diversificó. De hecho, pues la idea del Telecán era intensificar esa relación con Estados Unidos, no reducirla. En las condiciones actuales, pues evidentemente va a haber, es necesario pues hacer ajustes importantes que llevarán tiempo, que se han mantenido, digamos, no se construyeron los puertos necesarios ni la infraestructura para conectarse más con el Pacífico y conectarse más con Europa. Tenemos acuerdos de libre comercio con distintos países. Ahora, en este momento y para las próximas administraciones, yo creo que uno de los puntos así como inmediatos es no olvidar la relación con Canadá. En cierto sentido, Trump está tratando de insistir en que lo que quiere son acuerdos bilaterales con cada uno de los países. ¿Por qué? Porque en esa situación de bilateralidad, pues él es el actor más fuerte y entonces tiene mayor capacidad de sacar ventajas. Esa parte pues es algo que podemos decidir nosotros. Una apostilla breve de lo que dice usted de la relación con Canadá. La relación con Canadá es muy buena entre México y Estados Unidos para Canadá. Los canadienses son los dueños del subsuelo mexicano. Las compañías mineras canadienses tienen mayor inversión que las compañías mineras mexicanas. Entonces el petróleo, pues ya con la reforma energética, ya sabemos a dónde se van a ir las grandes exploraciones, con Pemex como un socio minoritario carente de tecnología. Ya pusimos otra vez el subsuelo. Y los canadienses ya lo tienen. Entonces, sí, yo no sería tan pesimista. Debo decir, yo no sería tan pesimista. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos y Trump quieran desconocer el Telecán o disminuirlo, que yo creo que es lo que va a pasar, no se va a firmar uno mucho más disminuido, puede crear mayor autonomía a México, una margen de acción mayor y repensar también sus estrategias y cómo combinar lo externo con lo interno, ¿verdad? O sea, porque se pensaba que el Telecán iba a ser la panacea, que de manera mecánica el mercado iba a provocar efectos en derrama y que se iban a ir trasladando pues muchas actividades y que gradualmente México se iba a cerrar la brecha entre los tres países, lo cual no ocurrió, ¿sí? Y no ocurrió porque México no combinó. México asumió una posición pasiva no tuvo estrategias proactivas. A mí me gusta mucho en mis clases poner el ejemplo de Corea. Corea también, después, más tarde que México, por supuesto, se integró a la organización de la OMC, pues, Organización Mundial del Comercio, y tiene muchas de las restricciones, pero ha tenido la capacidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio de desplegar lo que ellos mismos llaman un activismo estratégico, ¿sí? O sea, identificar algunos eslabones que son clave para ellos, como el de las telecomunicaciones, el de la logística, el de todo lo que es el área de transportes, que tiene de verdad un efecto multiplicador muy, muy fuerte. El coche de mayor venta en México desde hace 3 años, son coches coreanos. Sí. Y no conozco un solo coreano que ande por la calle Seúl manejando un coche marca Pérez. Bueno, López, para que estemos, estemos en el ayornamiento. No, los coreanos son archinacionalistas. De veras, no hay arroz como el coreano. Aunque importen arroz, ellos dicen, no, el arroz coreano es el mejor. No, los coreanos son muy nacionalistas, sí. Lo cual, bueno, ¿cuántos restaurantes coreanos hay en la Ciudad de México? Toda la zona rosa es Pyongyang, o sí, lo de abajo, ¿no? Sí. Pero y no hay una sola taquería mexicana en Corea. O sea, yo pongo este ejemplo nada más para subrayar que las estrategias de México están ausentes. De hecho, bueno, Serra Puche presumía que la mejor estrategia de industrialización era no tener ninguna, pensando que el mercado iba a actuar por sí solo, ¿no? Y
Los hechos demuestran que todos los países que han trascendido el umbral del desarrollo han desplegado estrategias muy activas que incluyen diversas formas de proteccionismo. Todos los países, desde Inglaterra, que se pirateaba ingenieros de Holanda, ¿sí? Alemania, por supuesto, tuvo estrategias, bueno, de ahí viene el padre del proteccionismo, que es Franz Liszt, y que defendía el proteccionismo. Pero hay un proteccionismo benigno, que es el que despliegan los países en desarrollo justamente para proteger a la industria naciente y para desarrollar ventajas competitivas, al final de cuentas. Mientras que hay un proteccionismo maligno, como el que despliega Estados Unidos hoy en día, para proteger industrias decadentes, ¿sí? Pues sí. Porque va del proteccionismo al autismo. Sí. Déjenos hacer una pausa para ir ya al último bloque de esta emisión, en el que pues ya podremos más o menos tener algún aspecto de conclusiones y consideraciones finales en los siguientes 12 minutos que tenemos todavía al aire. Ahorita regresamos. Muchas gracias. Bueno, nos estaba diciendo la doctora algo acerca del proteccionismo y la relación que debería existir entre un proteccionismo y una estrategia de industrialización, de construcción, de exportación, una política económica, y no como hemos hecho a veces aquí en México, pues que siempre todo lo dejamos al empuje de la casualidad. Y nosotros no somos proteccionistas porque parece que no tenemos nada que proteger. Bueno, quizá ahí, hablando de estrategias de desarrollo, una de las cosas que hicieron los países del este asiático no es simplemente el proteccionismo por el proteccionismo, sino es escoger ciertos sectores industriales que consideramos funcionales y que consideramos que tenemos ahí capacidad para desarrollar, ¿no? Eso fue esa parte de política industrial, pues sí ha hecho falta. Pero, por ejemplo, ¿qué sectores? México pues tiene petróleo, pero no tiene refinerías. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los... Nunca decidió tener una política industrial que obviamente es costosa, o sea, en términos del mercado, porque es lo que se insiste desde el punto de vista neoliberal, eso es costoso, sí es costoso, pero tiene una serie de cadenas productivas en términos de vas a tener que generar ingenieros, vas a tener que tener especialistas, vas a darle empleo a universidades, vas a tener una capacidad de producción de una serie de derivados del petróleo muy importantes. Entonces, faltó evidentemente mucha planeación, mucha capacidad para, o si se escogían otros sectores, la biotecnología, por ejemplo, es otro sector, pero para ser capaz de producir vacunas como lo hace Cuba, que digamos, su capacidad en principio, su capital humano es menor por su simple densidad en términos de las universidades y los profesores que tienen, pues en vez de que México dijera, no, pues yo voy a ser una gran potencia en toda la biotecnología, pues tengo que invertir en las universidades, en los laboratorios. Ahora, tengo que tener una idea, o sea, los países tienen capacidad, digamos, México, por ejemplo, en términos electrodomésticos y cuestiones así, sí somos capaces de exportar, pero muchas de las cosas lo que hemos hecho es ensamblar más que exportar. Entonces, por ejemplo, la política china de, bueno, sí traigo la inversión extranjera, pero ellos me tienen que dar las patentes, y las patentes tengo que yo aprender cómo hacer los trenes. O cómo hacer los productos, o cómo hacer las cámaras. Esa cosa de esa parte es muy importante. Actuar sin invertir, sin todo. Me recuerda mucho lo que decía alguien extrapolando esto de la economía a otra área. Decía, hemos tenido una política que es como la de las adopciones, porque había un señor muy avaro que le dijo a su esposa, nosotros no deberíamos tener hijos, deberíamos adoptarlos, porque con la adopción te ahorras la maternidad. Ya no se paga el hospital. O sea, un poco, o sea, no vamos a producir nuestras cosas, vamos a comprar. ¿O cómo es, doctora? Pero es que desde el siglo XIX México viene en un desarrollo de exportar materias primas.
¿no? Y nunca ha habido una política seria, ni siquiera en el periodo revolucionario, donde se intentó industrializar a través del ICI, ¿no? De la industrialización de sustitución de importaciones. Nunca, a pesar de esos planes, nunca hubo una consolidación de la industria mexicana. No tenemos industria, esa es la verdad. Y entonces ahorita, pues ya vamos tarde, ¿no? Habría que ahorita empezar a pensar en la industria, pero no va a ser para este sexenio ni para el que sigue, va a ser a largo plazo. Y como decía la doctora, es la oportunidad de hacer un alto y decir, a ver, dependemos tanto de Estados Unidos, un Estados Unidos que nos impresiona que ahora se cierre, pero la verdad es que Estados Unidos siempre ha sido cerrado. O sea, en la Constitución norteamericana y todo lo que George Washington y los padres fundadores establecían es Estados Unidos debe permanecerse aislado de Europa y del mundo, ¿no? No hay que hacer acuerdos con los demás porque nos van a llevar a la calle. Y es otra vez ese discurso que está retomando Trump, claro, muy al siglo XXI, pero no nos debe de sorprender porque es histórica esta idea unilateral de los Estados Unidos. Entonces, México tiene que plantarse en este nuevo sexenio que va a empezar, gane quien gane, y decir, ahora tengo que ver con Canadá, está el G7, que le están apostando al multilateralismo frente ahora a Estados Unidos, y entonces empezar a hacer esa dinámica más hacia Europa, incluso hacia China, Japón, ¿no? La fotografía que teníamos el fin de semana, ¿no? De Trump sentado y todos los demás encima. Merkel encima yo creo de él, que esa fotografía cuando yo la vi dije, esto es lo que representa lo que estamos viviendo ahorita. No hay ningún poder hegemónico que vaya a sustituir a Estados Unidos. Tiene que ser un multilateralismo donde China está incluida, China está haciendo así, no porque quiera ser el hegemón, yo no creo que China quiere ser la política hegemónica, pero sí quiere ir ganando terreno. Rusia también está ¿no? frotándose las manos porque el otro señor ya no quiere, pero no es que el otro señor ya lo quiere, Estados Unidos nunca ha querido ser esa política hegemónica y nosotros entonces, creo yo, desde un punto de vista internacionalista, habría que apostar por el multilateralismo hacia América Latina, hacia Asia con el TPP, Perú, Chile, Colombia, o sea, creo que ahora sí hay que tomarlo en serio, ¿no? Porque hay una fuerte amenaza. La semana pasada el rumor de que Donald Trump iba a decir ya no hay NAFTA era muy fuerte, ¿no? A pesar del resultado del mundial. Dijo ya no hay NAFTA de alguna manera, ¿no? Dijo, bueno, pues yo preferiría acuerdos bilaterales con cada país. Y entonces Trudeau, por cierto, me acuerdo un día que estuve con el papá de Trudeau, cuando el papá de Trudeau tenía la misma chamba que tiene su hijo, ¿no? Porque así son las democracias. Así son las democracias hereditarias. Y entonces dijo, México y Estados Unidos son dos grandes naciones de América del Norte separadas únicamente por los Estados Unidos. Lo cual sonaba como una bonita frase de clase de geografía, pero tenía todo el fondo de lo que estamos viendo ahorita. Entonces Trudeau le dijo, no, un acuerdo así no puede ser. Y entonces le dijo que estaba loco, que era un débil, que era un tonto, que era un estúpido. Entonces, dices, con este señor, pues no puede funcionar ningún tratado, más que el que él quiera imponer, cuando él lo quiera imponer, pero pues, depende de qué humor se despierte, ¿no? De hecho, yo creo que ha asumido posiciones ya bastante arrogantes y yo diría ofensivas también frente a Canadá y frente a Trudeau, que quien salió muy molesto. Bueno, le ha dado más duro a Trudeau que a México. Ay, sí, no estoy muy... Sí, No, lo a que ha nivel dicho personal. de los mexicanos, sí, En lo quizá... personal. Bueno, sí, en lo Sí, de los personal. mexicanos. Sí, pero lo que ha dicho de los mexicanos, pues realmente muy es ofensivo. terrible, Rapist, muy dice ofensivo, que somos. ¿verdad? Pero yo quería retomar la línea esta de cómo, hasta dónde podemos abrir mayor este espacio de autonomía para desplegar estrategias por medio de las cuales se puedan desarrollar las cadenas productivas. Yo creo que sí, la industria está muy debilitada
Yo creo que la falla más grave de las estrategias de industrialización en México, sustitutivas de importaciones, fue que no fueron selectivas, en el sentido en que ya se apuntaba. Esto es, no se eligieron espacios clave que tuvieran mayor potencial de derrame, mayor potencial de desarrollo tecnológico y educativo, ¿sí? En algunas áreas sí se alcanzaron logros importantes, en la del petróleo. Yo creo que tampoco hay que desconocer lo que se logró, por muy limitado que haya sido, ¿no? Y hay que retomarlo. No se trata de retroceder, se trata de aprender del pasado. O sea, porque ahora una digamos, de las críticas es, no, pues es que 130 países utilizaron esas estrategias de industrialización y no tuvieron éxito, pero otros 100 que están ya en el otro, otro lado tuvieron éxito y están ya, y están pateando la escalera, por cierto, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar lo que ya hicimos, los logros que tuvimos, pues mirar hacia adelante, creo yo. Yo creo que es un tema infinito, como infinitas son las relaciones entre México y Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo. Apenas lo terminamos de analizar cuando ya están ocurriendo ahora, en este momento, cosas que cambian un poco los equilibrios de estos binomios que se mueven solos. Bueno, no se mueven solos, pero se mueven repentinamente. Y pues yo lo único que tengo que hacer es agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, que nos hayan explicado lo que no entendemos y que nos hagan entender lo que no sabíamos. Y muchas gracias, doctoras. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y sobre todo muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión que espero le haya sido pues ilustrativa y le haya servido para reconsiderar y pensar algunas cosas. Muchas gracias. Gracias por su compañía.